iniciar. Muy buenas tardes a todos y todas. Nos da mucho gusto recibirles en esta capacitación del protocolo para juzgar casos de personas migrantes y sujetas de protección internacional. La directora general de nuestra área, la maestra Regina Castro Traulsen, les manda una cordial bienvenida, un cordial saludo. Esta capacitación es organizada desde la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nos da un gran gusto tenerles a ustedes, personas de la judicatura alrededor de todo el país. Y antes de iniciar con los temas propios de la capacitación, quiero hacer una breve introducción de algunos aspectos que serán útiles para entender mejor los temas que aquí se abordarán. Primero que todo, les comento que este proyecto de capacitación está pensado, tiene como base los protocolos de actuación para quienes imparten justicia. Estos documentos se emitieron por primera vez por ahí de 2013, 2014, las primeras versiones, y tenían la finalidad de ofrecer estándares nacionales e internacionales en relación con casos que involucraran a grupos en situación de vulnerabilidad, niños, niñas y adolescentes, personas de la diversidad sexual, personas migrantes, tortura, que no se trata propiamente de un grupo en situación de vulnerabilidad, sino de un cierto tipo de hechos, pero también por la gravedad y relevancia del tema, se llevó a cabo un protocolo. Y estos protocolos, a partir de que inició la gestión del ministro Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte, se han estado actualizando. Fue un compromiso de él que se actualizarían todos ellos. Y hasta el momento hemos publicado la actualización de 4 de esos protocolos. En específico, el protocolo para juzgar con perspectiva de género, el protocolo para juzgar casos de personas migrantes y sujetas de protección internacional, el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia y el protocolo para juzgar casos de tortura y malos tratos. Estos protocolos los pueden consultar en el micrositio de la Dirección General de Derechos Humanos y obviamente son de descarga gratuita, pública, y nos parece que son de gran utilidad para la impartición de justicia en cualquiera de sus niveles y en cualquiera de sus materias, puesto que tienen la finalidad de ofrecer estándares y reflexiones sobre los principios y derechos que rigen cada una de esas materias y cómo estas consideraciones normativas impactan en el trámite y resolución de asuntos. Así que una de los ejes, de los objetivos que ha guiado la actualización de los protocolos ha sido acercar lo más posible esos estándares nacionales e internacionales a la función que cada juez o jueza realizan en su labor cotidiana. Les invitamos pues a consultarlos. Estos 3 días vamos a estar hablando del protocolo de actuación de personas migrantes y personas sujetas de protección internacional. Se actualizó en 2020 y primero quisiera hacer referencia a la relevancia que tiene compartir esto con personas de la judicatura local, con personas que trabajan en los poderes judiciales de los estados. Hemos considerado desde la Dirección General de Derechos Humanos que la función que ustedes realizan es sumamente importante, pues conocen en primer término, en primera instancia, de las controversias judiciales. ¿Y eso qué implica? Que las cuestiones relativas a prueba, alegatos, argumentación, pues inician desde que ustedes conocen de esos asuntos y probablemente en una sede impugnativa pues haya más pronunciamientos, incluso se revoque el sentido de la decisión, pero no cabe duda que la forma como se aprecia una controversia va determinada en gran medida por lo que pasa en la justicia local. Así que, digamos, un proceso bien llevado tiene sus beneficios para toda la secuela impugnativa, igual cuando puede haber un problema en el trámite de resolución desde un inicio, pues impacta posteriormente. Así que esa es la perspectiva con la que hemos pensado estas capacitaciones, poder acercar lo más posible al trabajo que realizan. Se trata de estándares
dictados en sede constitucional o incluso convencional, pero su finalidad práctica es que sirvan para la impartición de justicia cotidiana. Y por otro lado, quiero hacer referencia al tema, porque la materia que tiene que ver con personas migrantes, sujetos de protección internacional, en principio parecería no estar muy relacionada, por ejemplo, con la jurisdicción penal, civil, administrativa, laboral a nivel local, puesto que si partimos de que las facultades migratorias las tiene en gran medida el Instituto Nacional de Migración, lo cual corresponde a la Federación, o bien la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y así otras instituciones, todas ellas están en la Federación y se podría preguntar, pues, o parecer un poco lejano este tipo de asuntos al tipo de procedimientos que se ven en las entidades federativas. Sin embargo, creo que es una sola impresión y simplificarlo, porque la realidad nos indica que los flujos migratorios en México han crecido bastante, se han diversificado y que cualquier persona juzgadora del país, llamemos una jueza penal en Tapachula, un juez de oralidad familiar en Guanajuato, o en el norte del estado, el tribunal administrativo de tal entidad, pueden conocer de asuntos que vean involucrados a personas migrantes o sujetas de protección internacional. De este modo, a lo largo de la capacitación, haremos reflexiones para explicar, para compartir cómo los principios y derechos relevantes para personas migrantes y sujetas de protección internacional deberían ser tomadas en cuenta por la judicatura de cualquier nivel al tramitar y resolver asuntos. Así que, aunque de inicio pudiera parecer un tema no muy cercano a la justicia local, repito, me parece que hay que verlo con más detenimiento y eso es lo que vamos a ofrecer en esta capacitación. Así que, ¿cuál es el orden que vamos a seguir a lo largo de estos 3 días, que serán sesiones de 2 horas? Primero, vamos a presentar un contexto general sobre cómo ocurre la migración en México. Muchas de las personas que estamos aquí sabemos que México pues tiene migrantes, acostumbramos a pensar que eran migrantes de paso, es decir, que iban a Estados Unidos. Eso yo creo que ya se puede poner en entredicho. México muchas veces funge como país de destino, ya lo van a explicar con mayor detalle, pero se explicará ese contexto fáctico para saber cuál es el estado de cosas actual en relación con la migración en nuestro país. Luego, se explicarán conceptos generales o tipos de movilidad, porque, pues, por un lado tenemos la movilidad internacional, que puede implicar a más de un país, pero también hay movilidad dentro del territorio y trazar la diferencia entre la migración, en estricto sentido, y la protección internacional. Aquí tiene que ver con el Estatuto de la Condición de Refugiado y con el asilo político. Estableceremos sus diferencias. Luego, ofreceremos nociones generales del procedimiento administrativo migratorio. Esto tiene la finalidad de presentar un panorama general de cómo es que las personas migrantes entran en contacto con el aparato estatal. Es decir, cómo se ejercen las facultades migratorias por la autoridad administrativa y cuáles son las consecuencias de ello. De este modo explicaremos de qué trata el procedimiento administrativo migratorio, cuál es su desenvolvimiento, cuáles son las posibles resoluciones. También se explicará cuál es el procedimiento, por ejemplo, para solicitar el estatuto de la condición de refugiado, ante qué autoridad se tramita, lo mismo por lo que hace al asilo político. Y con eso será una idea inicial que les permitirá a ustedes como acercarse más a la materia desde el punto de vista institucional explicando cuáles son las normas jurídicas relevantes en este ámbito. Bueno, ya que hayamos hecho este contexto, tanto fáctico como jurídico y procedimental, acerca de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, entraremos a explicar los principios y derechos relevantes. Esto significa que en cualquier asunto administrativo, judicial, pero hoy vamos a enfocarnos en lo judicial, que involucre a una de estas personas,
es indispensable tomar en cuenta algunos principios y derechos de rango constitucional. Explicaremos cuáles son, en qué consisten, cómo se proyectan hacia los asuntos de personas migrantes y qué relevancia podrían tener en la función judicial. Como podrán haber notado, me estoy refiriendo constantemente a personas migrantes y sujetos de protección internacional. Eso se debe a que hay una diferencia entre ambas y será explicado acá. Sin embargo, quiero adelantar que en algunos casos, cuando refiramos personas migrantes, trataremos de hacer las distinciones de ser necesario, pero si referimos como personas migrantes, es muy probable que lo que estemos englobando ambas categorías, o personas en situación de movilidad internacional también englobaría a ambos conceptos. Por último, les quiero decir que también vamos a poner algunos casos prácticos, porque no solo hay que quedarnos con los principios y derechos relevantes, sino si nuestra intención, que así lo es, consiste en acercar esto lo más posible a la justicia local, pues tenemos que pensar en esas situaciones de las que podría conocer un juez o jueza civil, penal o del ámbito laboral en sede local. Y cómo esos principios y derechos que hemos explicado impactan en ese tipo de asuntos, o qué reflexiones debería tener una persona juzgadora a nivel local cuando se da cuenta que quien tiene como parte o como interviniente en el proceso en general es una persona migrante. Y de esta manera, eso será la tercera sesión, culminaremos con una reflexión muy aterrizada y muy práctica de todo el contenido de la capacitación. También vamos a hacer una explicación de temas bien relevantes en materia migratoria, que puede que a una persona de justicia local no le toque resolver directamente, pero que son de nuestro conocimiento y que vamos a analizar cómo los derechos humanos de estas personas, de las personas de este grupo, inciden en ese tipo de temas. ¿A qué me refiero? Al alojamiento, que es como se le conoce la detención migratoria, a las alertas migratorias, una institución o más bien una figura que se aplique en sede administrativa y que puede ser un tanto confusa si no se conoce adecuadamente. Niños, niñas y adolescentes que tienen un régimen particular dentro de la materia migratoria, y personas que sean víctimas o testigos de delitos y las disposiciones migratorias que les aplican de manera particular. Bueno, eso será lo que abordaremos durante los siguientes 3 días, y quienes impartiremos la capacitación formamos parte de la Dirección General de Derechos Humanos. Todos somos integrantes, seremos 4 personas. Estará mi compañera Isabel Pichardo, que se presentará cuando intervenga, así cada quien. Dulce Sebastián, Javier Castillo y yo, que me llamo Alonso Lara. También quiero hacer notar que sus preguntas son muy bienvenidas en cualquier momento de la sesión. Las pueden poner en la parte que dice preguntas y respuestas, Q y A, si la tienen en la plataforma en inglés, el que es como dice, o supongo que si es en español dice P y R. Me imagino que así es como está. También lo pueden poner hacer a través del chat, pero como se podrán dar cuenta, ahorita, por ejemplo, mucha gente está saludando en el chat, está poniendo su nombre. Así es que si ponen comentarios, las preguntas se van a perder. Les invitamos entonces a que cualquier pregunta sea puesta en la parte de preguntas y respuestas. Estaremos atentas para ver cuáles ponen y al final retomarlas. Dejaremos 15 minutos al final para preguntas y respuestas, así es que conforme vayamos haciendo la exposición, piensen cuáles tienen, escríbanlas y luego las retomaremos. Sin más, les agradezco a nombre de la dirección muchísimo que se estén conectando. Ya tenemos a cerca de 400 personas. Sabemos que su trabajo cotidiano les implica jornadas largas, decisiones complicadas, porque tienen que ver con la vida de las personas, con la vida cotidiana, y que han hecho un espacio para estar aquí. Les aseguro que haremos lo posible por aprovechar ese tiempo
y por aprender lo más posible. Sin más, le doy el uso de la voz a mi compañero Javier Castillo para que inicie la exposición. Muy buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Castillo y soy integrante de la Dirección General de Derechos Humanos. Es un completo gusto estar en esta tarde con ustedes, con personas interesadas y comprometidas en la materia migratoria. Y para comenzar, me gustaría platicarles brevemente que durante mi intervención abordaremos el tema de los diferentes tipos de movilidad. Sin mayor preámbulo, me gustaría empezar comentándoles que existe una gran diversidad de teorías acerca de la migración. Esto da lugar a que no exista un acuerdo unánime acerca de sus características principales. En este sentido, al intentar dar una definición del concepto de migración, se han elaborado diversas propuestas que la entienden en algunas ocasiones con un sentido amplio y en otras con un sentido restringido a cierto tipo de hechos. Para efectos de nuestra plática del día de hoy, retomaremos o consideraremos a la migración en su sentido amplio. Una vez dicho lo anterior, es posible determinar que hay varios factores que nos permiten distinguir los diferentes tipos de migración. Siguiente, por favor. Siguiente. Perfecto, ahí está. Diferentes tipos de migración. Uno de ellos, y el principal, es el cruce de fronteras entre estados, lo cual nos permite diferenciar de primera cuenta entre una migración interna o una internacional. La migración interna es conocida como el movimiento de personas de una región a otra y la característica principal de este tipo de migración es que se produce en un mismo país. Esto las personas migrantes lo realizan para obtener una nueva residencia. En este sentido, a los migrantes internos se les conoce como aquellas personas que se desplazan en el país, pero permanecen en él. Dentro de este grupo encontramos al desplazamiento interno, el cual comprende a todas aquellas personas que se vieron forzadas u obligadas a abandonar su domicilio, lugares donde tienen su residencia habitual, por resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a los derechos humanos, situaciones de desastres naturales o humanos, entre muchas otras cuestiones, y que para tal efecto no han atravesado la frontera de un estado internacionalmente reconocido. Por otra parte, tenemos la existencia de la migración internacional, que a diferencia de la migración interna, siguiente por favor. Gracias. La migración internacional, que a diferencia de la migración interna, esta es conocida como el movimiento de personas que abandonan su país de origen o en el que tienen su residencia habitual con la finalidad de establecerse en un país distinto al suyo, para lo cual han tenido que atravesar la frontera de un estado. Entonces, de primera cuenta, tenemos que la primera diferencia entre una migración interna o internacional depende del cruce de la frontera entre los estados. Siguiente, por favor. Esta división, la división de la migración interna y la migración internacional, parte de que la trayectoria de la migración solamente comprende el territorio de dos estados principalmente, el de origen, el país de origen y el país de destino. Sin embargo, como ya todos conocemos, en la realidad la migración internacional se desarrolla de una manera un poco más compleja, como sucede en los casos de Centro y Norteamérica. En estas regiones, la migración utiliza a países cuyo territorio les sirven como puente, es decir, para que las personas migrantes puedan arribar a su destino final. Estos países son conocidos como países de tránsito. De lo anterior, se desprende que en la movilidad humana son considerados diversos tipos de países, dependiendo del rol que jueguen en la migración. Estos son, de primera cuenta, los países de origen, los países de tránsito y los países de destino, que como ya lo comentaron, se abordarán en el desarrollo de nuestra capacitación. Ahora bien, regresando al tema. Siguiente, por favor. Otra de las características que nos permite diferenciar los distintos tipos de migración es la duración de la estancia en el país de destino. Con base en ello nos permite diferenciar si estamos en presencia de una migración temporal, de una migración permanente o una migración circular. La migración temporal, como su nombre lo indica, es aquella que se produce por un tiempo determinado y de corta duración. Siguiente, por favor. La migración permanente es aquella que se realiza cuando se cambia de residencia sin una fecha previsible para su regreso. Y la circular, siguiente, por favor,
gracias, es aquella que se realiza cuando se vuelve al país de destino de manera cíclica. Esto, por ejemplo, ocurre con los países que ofrecen trabajo en ciertas temporadas. Otra de las características que nos permite diferenciar los distintos tipos de migración son las causas que motivan a las personas para abandonar sus países de origen o donde tienen su residencia habitual. Esto puede ser por cuestiones económicas, laborales, sociales, políticas, por conflictos armados, por situaciones de violencia generalizada, violaciones a derechos humanos, entre muchas otras cuestiones. Y un punto que no debe de escaparse, siguiente por favor, que no debe de escaparse y que es muy importante resaltarlo, es que no todas las personas en proceso de movilidad cumplen con los requisitos para ingresar o para salir del territorio de un estado. En estos casos estamos en presencia, como conocemos, como una migración irregular, la cual este tipo de migración ha sido definida como el movimiento de personas que se produce al margen de las leyes, las normas o los acuerdos internacionales que rigen la entrada o la salida del país, ya sea de origen, de tránsito o de destino. Aunque este concepto que vemos en la diapositiva se enfoca solamente a los requisitos de ingreso o de salida de los países, la migración irregular puede presentarse en otras circunstancias, como por ejemplo, cuando una persona ingresa al país de manera regular, pero durante su estancia deja de cumplir los requisitos previstos para ello. En este sentido, y con conocimiento de causa, esta persona decide prolongar su estancia en el país. Ahí ya estaríamos en presencia de una migración irregular. Otro ejemplo claro es, por ejemplo, cuando una persona extranjera comienza a trabajar sin la autorización correspondiente. En pocas palabras, la irregularidad se presenta cuando durante la estancia en el territorio de un estado o país se deja de cumplir los requisitos previstos para ello. Ahora bien, y de manera complementaria a lo anterior, les comento que dentro de estos procesos de movilidad humana, siguiente por favor, siguiente, gracias. Dentro de los procesos de movilidad humana, otra categoría de suma importancia es la de las personas sujetas de protección internacional, la cual se basa en un instrumento internacional, un mandato de una organización u órgano internacional para asegurar por parte del Estado el respeto de los derechos reconocidos en estos instrumentos. Una forma específica de protección internacional, como es comúnmente conocida, es el asilo. Y una definición concreta de lo que se entiende por el asilo, como podemos ver en la diapositiva, se entiende como la figura rectora que recoge la totalidad de las instituciones vinculadas a la protección de las personas que se vieron forzadas a huir o abandonar su residencia habitual. Esta institución, la institución del asilo, puede presentarse de dos principales formas o modalidades. La primera de ellas es el asilo en sentido estricto, también conocido comúnmente como el asilo político, el cual, dependiendo del lugar en el que se brinda la protección, puede ser clasificada a su vez como un asilo territorial o un asilo diplomático. La segunda figura en la que se presenta esta institución del asilo puede ser el asilo bajo el Estatuto de Refugiados. Y en este sentido, ¿cuál es el papel que debemos adoptar al conocer sobre asuntos que involucren a las personas migrantes? Primeramente, entender que las distintas maneras en las que se produce la migración internacional, la movilidad internacional, refleja que los flujos migratorios tienen una composición plural. Entender que las causas que motivan a las personas de salir de sus países han cambiado y cambiarán a lo largo del tiempo y en los últimos años. De igual forma, entender que las características de las personas que migran se han diversificado. Por último, comprender que los flujos migratorios ya no están compuestos exclusivamente por hombres en su etapa productiva que buscan adentrarse a determinado mercado laboral para mejorar la calidad de vida de sus familiares, sino que se van sumando de manera progresiva algunos otros perfiles que anteriormente no figuraban de manera preponderante, como por ejemplo las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, los integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, entre muchas otro tipo de perfiles. Esta diversidad se debe a que en muchas de las ocasiones las personas que salen de sus países lo hacen como una medida de autopreservación,
ante situaciones que ponen en peligro su vida o bien le impiden una existencia digna. Para describir tal realidad, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha adoptado el término de movimientos mixtos. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha utilizado el concepto de flujos migratorios mixtos. Y a manera de conclusión, ¿por qué es importante platicarles el día de hoy de todo lo anterior? Bueno, lo anterior cobra gran relevancia, ya que la diversidad en los movimientos poblacionales hace necesario que en la adjudicación de los casos, las personas juzgadoras, que en este caso se trata de ustedes, afortunadamente, se tomen en cuenta las particularidades de cada caso. Esto implica saber si estamos en presencia de una migración interna o internacional, si la persona que se presenta lo hace de manera irregular o si puede ser sujeta de protección internacional. Con base en ello, se podrá determinar los factores de vulnerabilidad del caso concreto y así en qué medida inciden en la tramitación y resolución de la controversia. Esto, en conclusión, siguiente, por favor, sería todo de parte de los tipos de movilidad y les dejo con mi compañera Dulce. Muchas gracias. Hola, buen día. Yo voy a continuar con la participación. Yo también formo parte del equipo de la Dirección General de Derechos Humanos. Y pues bueno, el tema que me va a tocar abordar a mí es el relativo a los movimientos migratorios. ¿Podemos cambiar de diapositiva, por favor? Gracias. Específicamente acerca de los movimientos migratorios, vamos a comenzar a hablar acerca de un panorama general de la migración internacional en México. Creo que algo que podemos comenzar mencionando es que estos movimientos migratorios son poco predecibles, porque derivan de diversos fenómenos. Es decir, no tienen su origen en una sola situación, sino que pueden ser a raíz de conflictos armados, de inestabilidades políticas en algún país, de alguna crisis económica, de crisis sociales, o incluso por cuestiones geográficas o demográficas, dependiendo de cada uno de los países de origen de las personas, por ejemplo. Y aunque se menciona que estos movimientos son poco predecibles, podemos mencionar también que surgen ciertos patrones migratorios. Y un claro ejemplo de esto son los llamados corredores migratorios, que vamos a retomar en un momento cuando comencemos a hablar específicamente de México. Siguiente diapositiva, por favor. Una cuestión muy importante es que en los años recientes ha crecido de manera muy sorprendente el número de personas que se ha desplazado de su estado de origen. Y, por ejemplo, algo que ha mencionado la Organización Internacional de las Migraciones, sobre todo en su último informe de 2022, ha sido que el impacto del COVID ha sido muy complicado de evaluar porque, en primer lugar, no se cuentan con los datos suficientes. Por ejemplo, los últimos datos que se lograron recabar datan de mediados de 2020, que era el año en el que comenzaban las restricciones respecto de la pandemia de COVID. Entonces, por ejemplo, para esas fechas, la cifra que se tenía es que teníamos 280.598.105 personas como migrantes internacionales. Algo que también destaca la Organización Internacional en este mismo informe es que la pandemia de COVID pudo haber funcionado de manera que redujo un poco esta cifra que acabamos de revisar, porque en caso de que no hubiera habido pandemia, la cifra que se calculaba era que esos 280 millones, en lugar de tener esa cifra, estuviera mucho más cerca de los 283 millones. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, hablando específicamente de México, tenemos que este tipo de movimientos o procesos migratorios se han incrementado muchísimo. Y quizá algo que responde a esto es la ubicación geográfica. Y, por ejemplo, ya nos hablaban de las diferencias entre los países de tránsito y los países de destino. Históricamente se había considerado a México como un país de tránsito. Incluso aquí podemos retomar este concepto de corredor migratorio, porque este corredor migratorio que se formaba en la frontera con Estados Unidos había sido como el corredor más grande migratorio del mundo.
Sin embargo, en tiempos más recientes y por las variaciones en los procesos migratorios que ha habido actualmente, México se considera ya también como un país de destino. Es decir, las personas no llegan a México para transitar hacia Estados Unidos, sino que llegan a México para permanecer en el país. Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, este esquema puede ser muy funcional para revisar la cifra de personas migrantes residentes en México. Los últimos datos que se tienen al respecto son los que tenemos en el Censo de Población y Vivienda del INEGI del año 2020. En este censo se muestra que en el año 2010 se contabilizaron 961,121 personas que residían en el país, personas migrantes. Y para el año 2020, esta cifra ya había incrementado a 1,212,252 personas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, otra cuestión que también es muy relevante en el contexto migratorio mexicano es la tradición de asilo en nuestro país. Esta se ha desarrollado como de diferentes maneras a lo largo de la historia. Por ejemplo, a inicios del siglo XXI se tiene que en México se brindó protección al grupo originario Kikapú, quienes huían de una persecución que sufrían en Estados Unidos. Más adelante, alrededor de los años 40, fueron recibidas muchas personas de nacionalidad española que escapaban de los resultados de la guerra civil que se llevaba en ese país y en ese momento. Para los años 70, como seguramente lo sabrán, existieron muchas dictaduras en países de Latinoamérica como Chile, Argentina, Uruguay y Perú. Las personas que estaban siendo afectadas por esas dictaduras salen de sus países y buscan también protección aquí en México. Más adelante, en los 80, surgen diversos conflictos armados también en países de Centroamérica que ocasionan la salida de diversos grupos para buscar medidas de protección y que también llegan aquí a México. Esta situación pues fue perdurando a lo largo de los años 90, donde también existían, por ejemplo, conflictos armados o situaciones específicas de países de Latinoamérica, y la cifra de personas que buscaban protección en México comenzaba a aumentar. Es para el año de 2018 cuando podemos comenzar a hablar de una nueva forma de migración que seguramente habrán tenido conocimiento o recordarán, las llamadas caravanas migrantes. Siguiente diapositiva, por favor. Estas caravanas migrantes prácticamente son flujos masivos migratorios que provienen de la frontera sur y que están compuestos por una diversidad de personas. Son flujos migratorios mixtos en los que participan personas que buscan mejores oportunidades laborales, que migran por cuestiones económicas, pero también hay quienes migran por cuestiones de violencia o condiciones de inseguridad, incluso por crisis ambientales o por cuestiones de pobreza. Esta nueva forma de migrar de la que se comienza a hablar a partir de octubre de 2018, pues ha representado muchos retos para las autoridades debido al número y a las características tan variadas de las personas que las componen. Siguiente diapositiva, por favor. Algo que podemos destacar y que también es mencionado en el informe de la Organización Internacional de las Migraciones es que para el año 2020 México era el país de la región con más personas que vivían fuera del país. De hecho, lo menciona como uno de los países que tienen de las diásporas más grandes, es decir, justamente esto, que las personas mexicanas están distribuidas viviendo en distintos países. Específicamente menciona la cifra de que hay cerca de 11 millones de personas viviendo en el extranjero y la mayoría de estos 11 millones están establecidas en Estados Unidos. México es el segundo lugar después de la India a nivel mundial, pero a nivel regional, después de México, le siguen, por ejemplo, Venezuela, con 5 millones de personas que viven en otros países, y después sigue Colombia con 3 millones de personas. Otro dato que me parece que es relevante de este informe de la OIM es que México es el tercer país receptor de remesas en el mundo, después de la India, después de China. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, vamos a pasar a otro apartado que es relativo a la migración irregular y a sus consecuencias. Como ya habíamos mencionado, los flujos migratorios que transitan por México son flujos migratorios mixtos.
es decir, que se componen por personas que migran por una diversidad de circunstancias. Ahora, el hecho de que exista esta diversidad de circunstancias quiere decir que también este traslado que dan las personas muchas veces se produce en situaciones de clandestinidad, y esto deriva de diversas situaciones. Por ejemplo, puede ser debido a restricciones impuestas por las políticas migratorias de los países, o por el aumento de la seguridad en las fronteras, o incluso por la multiplicación de retenes y diversos controles migratorios. Sin embargo, esta situación de migrar de manera irregular coloca a las personas en una situación de especial vulnerabilidad, porque son víctimas de diversas situaciones. Por ejemplo, los delitos más comunes a los que se enfrentan las personas migrantes irregulares son los que podemos ver ahí en la pantalla: tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, les reclutan bajo amenaza para poder transportar mercancía ilegal, enfrentan condiciones laborales inadecuadas, o incluso reciben también tratos hostiles por la población del lugar a donde lleguen. Siguiente diapositiva, por favor. Estas vivencias a las que se enfrentan las personas migrantes irregulares muchas veces se ven agravadas cuando empezamos a hablar acerca de actos de discriminación. Es decir, además de enfrentar estos delitos, a las personas migrantes muchas veces se les discrimina por alguna de las categorías que tenemos en pantalla, y que además son categorías protegidas por nuestro artículo 1 constitucional y por el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cuando se comienzan a discriminar a las personas por una o más de estas categorías, podemos empezar a hablar de discriminación múltiple o de discriminación interseccional, dependiendo cómo haya sido la afectación en un caso concreto, por ejemplo. De manera particular, y un claro ejemplo de esto, es cuando se intersecciona el hecho de ser una persona migrante irregular, y que además podemos tomar la categoría como género, porque de acuerdo con las estadísticas, las mujeres y las niñas son quienes tienen un mayor riesgo de sufrir violencia sexual durante los recorridos que puedan realizar en su tránsito migratorio. Ahora, también las personas migrantes irregulares se ven afectadas por muchos prejuicios que les estigmatizan y que hacen que las situaciones desde sus vivencias diarias vayan mucho más allá. Es decir, que van a tener un impacto en el goce y en el ejercicio de sus derechos. Esto se puede ver muy reflejado, por ejemplo, en la encuesta nacional de migración que se llevó a cabo en el año 2015, en donde se analizó cómo las personas mexicanas relacionábamos algunas palabras. Cuando se preguntaba por la palabra migrante, las respuestas con las que se relacionaba esta palabra es que se referían a ilegales, a personas a mojados o a indocumentados. Y cuando se hablaba del concepto de migrante ilegal, las personas lo relacionaban con discriminación, muerte, maltrato o delincuencia. Esto únicamente refleja justamente cómo en México se les concibe a las personas migrantes a través de percepciones que están muy estigmatizadas y que más adelante van a tener impacto en sus derechos, porque no solamente se traducen en tratos hostiles por parte de la población, sino que tienen impacto y son también, por ejemplo, las instituciones quienes pueden llegar a replicar este tipo de visiones estigmatizantes. La siguiente, por favor. Algo que también, por ejemplo, algo donde se impactan estas visiones estigmatizantes es en la situación en las situaciones que pueden derivarse de los procedimientos migratorios. Hay personas migrantes en situación irregular que pueden llegar a ser víctimas, por ejemplo, de deportaciones expeditas, de privaciones de la libertad, de tortura, de retención de documentos o de retraso en los trámites administrativos que deban realizar. Y pues estas afectaciones tienen un impacto muy significativo. En cuanto a estadísticas sobre las personas inmigrantes irregulares y sus consecuencias, tenemos que, por ejemplo, en el año 2015 ingresaron y transitaron por México cerca de 420,000 personas en situación irregular. Para el 2019 esta cifra se incrementó y fueron cerca de 460,000. Más recientemente
tenemos que para el 2021 únicamente se cuenta con la cifra de la primera mitad del año, que ronda en los 147,000 personas migrantes. Y de esas 147,000, 145,000 provenían de algún país de pues este mismo continente, del continente americano. Faltaría revisar que surjan como estos datos de la segunda parte del año para poder tener un panorama mucho más completo. Creo que esto es visibilizar esta situación de migración irregular de las personas es muy relevante para que ustedes como autoridades puedan tener conocimiento de esto y justamente para que puedan garantizar los derechos humanos de las personas, para conocer cómo son las afectaciones y cómo se pueden garantizar. Por ahora, respecto de este panorama general, por mi parte sería todo y les dejo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, Dulce. Muy buena tarde a todas, todos y todes. Mi nombre es Isabel Pichardo. Les agradecemos otra vez mucho que se encuentren en esta tarde con nosotros. Tal como les comentaba Alonso al inicio de la presentación, a continuación voy a abordar de manera general las nociones sobre el procedimiento administrativo migratorio y la protección internacional de personas. En este apartado vamos a hablar respecto al control migratorio, la revisión y verificación, la presentación y alojamiento, este último también es conocida como detención administrativa, y las formas de terminación del procedimiento administrativo migratorio, y vamos a cerrar con la protección internacional de personas en territorio nacional. La siguiente, por favor. A partir les quisiera hacer nada más una mención. A partir de este momento van a estar ustedes observando varios diagramas. Todos se encuentran en el protocolo de actuación. Ahí pueden ser consultados y es una forma en la que tratamos de sintetizar toda esta información relativa a los procedimientos administrativos. Por lo que hace al control migratorio, este se refiere a la presentación de documentos que hacen las personas, tanto nacionales como extranjeras, en los puntos de internación que pretenden ingresar a México. Estos puntos de internación o lugares destinados al tránsito internacional de personas pueden ser aeropuertos, puertos marítimos, fronteras autorizadas. Entonces, cuando las personas pretenden ingresar o salir del país, tienen que exhibir ciertos requisitos. Dentro de los requisitos podemos encontrar el pasaporte o documento de identidad y viaje válido y vigente. En su caso, si así lo requiere la persona, la visa correspondiente para que pueda ingresar al país. O bien, si las personas ya son residentes en el país, ya sea temporales o permanentes, exhibir justamente este documento. Es importante hacerles mención que las condiciones de estancia que pueden tener las personas migrantes en México son dos, son los visitantes y los residentes. La principal diferencia entre cada una de ellas es el tiempo en el cual van a estar las personas en el país. Los visitantes es un plazo máximo de 6 meses, con sus excepciones que veremos más adelante, y los residentes de 1 año o más. Igual, dependiendo del tiempo y de las actividades que pretendan realizar en el país. Como ya les mencionaba, además de estos requisitos que estamos viendo en la primera parte, si la persona no tiene una visa válida o vigente o no tiene una tarjeta que acredite su condición de estancia, entonces debe de exhibir los requisitos que se requiere para lo que pretende ingresar al país. Por ejemplo, algo que es muy común son las personas que pretenden ingresar a México para realizar actividades de turismo. Bueno, existe un manual en donde vienen todos los lineamientos para los requisitos que debe de cubrir esta persona. Entonces, esos requisitos son los que debe de exhibir en el punto de internación.
Aquí tenemos dos supuestos. Si la persona cumple con los requisitos, bueno, se le permite el ingreso al país y se le otorga una forma migratoria. Generalmente estas formas migratorias en los puntos de internación se llaman formas migratorias múltiples. Ahí le van a poner el tipo de condición que les autorizaron y el tiempo que pueden permanecer en el país. En caso que no cumpla con los requisitos o que la información que la persona proporcionó en el punto de internación no es real, la autoridad migratoria tiene la facultad de determinar su rechazo. Esto es que la persona tiene que regresar a su país de origen o al país de donde proviene. Para que se dicte este acuerdo, el instituto cuenta con el plazo de 4 horas para poder dictar en su caso, este rechazo. Es importante hacer mención que durante el tiempo que la persona fue rechazada, hasta que se efectúa el rechazo, que esto es a través del vuelo de regreso, debe permanecer en las mismas instalaciones del instituto dentro del punto de internación. Generalmente son los aeropuertos. Entonces, ahí es a donde deben de permanecer y este rechazo debe ejecutarse en un plazo máximo de 24 horas siguientes a que se determinó el mismo. La siguiente, por favor. Ahora bien, tenemos la revisión y verificación migratoria. La principal diferencia entre cada una de estas figuras, ambas tienen por objeto verificar las condiciones de estancia de las personas migrantes durante su permanencia en el país o bien su tránsito. La revisión en particular es la que se realiza es la comprobación de los documentos fuera del lugar destinado al tránsito internacional de personas, que como ya veíamos, pueden ser aeropuertos, puertos marítimos, puntos de internación terrestre. Esta revisión de documentos y de la estancia de las personas se realiza en lugares distintos. Por ejemplo, usualmente esto se ve en los controles carreteros que hace la autoridad migratoria. Y aquí, como les decía, lo que se trata de verificar es la regularidad de las personas, es decir, que tengan un documento migratorio válido y vigente para poder permanecer en el país. Por lo que hace a la verificación, también es una revisión de los documentos de las personas, de la vigencia, de las actividades que realizan en el país, pero esta se da generalmente en lugares específicos. Por ejemplo, en sus domicilios o en los lugares en los que trabaja. La autoridad migratoria tiene conocimiento, porque tienen una base de datos de las personas cuando se vencen sus documentos migratorios o bien derivado de un trámite migratorio, hacen estas visitas de verificación para comprobar que la estancia de las personas sea regular y que realicen las actividades que tienen autorizadas. En caso de que hagan tanto la revisión migratoria o la verificación, si las personas servidoras públicas detectan personas migrantes que no cuentan con una condición de estancia documentada, entonces lo que procede es que sean remitidas a una estación migratoria o a una estancia provisional. Igual, muy rápido les explico. La diferencia entre una estación migratoria y una estancia provisional es el tiempo en el cual las personas pueden permanecer en ellas. La estación migratoria pueden estar un tiempo mucho más prolongado que una estancia. Entonces, si y tenemos otra vez lo mismo, ¿cumplen los requisitos o no cumplen los requisitos? ¿Cuentan con una estancia documentada o no? Entonces, si la cuentan, bueno, ya se termina ahí la visita de revisión o verificación migratoria, o en caso de que no, bueno, entonces la persona es puesta a disposición del instituto y en una estación migratoria o en una estancia provisional
y se emite un acuerdo de presentación. En ese momento, cuando las personas son ingresadas a una estación migratoria o a una estancia provisional, en ese momento comienza el procedimiento administrativo migratorio. A partir de que la persona es puesta a disposición, el instituto tiene que elaborar un acuerdo de presentación y tiene 24 horas para realizar este acuerdo de presentación. Una vez hecho esto, pues procede la revisión y certificación médica de las personas. Se le dan a conocer los derechos que les asiste estando dentro del recinto migratorio. Después el instituto tendrá que resolver la situación migratoria de las personas. De manera excepcional, el instituto tiene que determinar si procede el alojamiento o si existe un criterio de excepcionalidad para que no permanezcan dentro del recinto migratorio. Esta excepcionalidad se le llama medida alternativa al alojamiento y es cuando la persona migrante puede quedar sujeta a la custodia de su representación consular o bien de una persona física o moral que tenga como fin la defensa de derechos humanos. Entonces, esta cuestión la tiene que evaluar de manera inicial el instituto. Si se decreta la medida alternativa a la detención, bueno, entonces la persona tiene que estar compareciendo de manera periódica. Generalmente cada semana les piden que acudan al recinto migratorio para que pues la autoridad sepa que ellos continúan presentes y pendientes de su proceso. Y en caso que no se decrete esta medida alternativa, bueno, continúa el procedimiento dentro de la estación migratoria. Aquí quiero resaltar que el instituto cuenta con el plazo de 15 días para resolver la situación migratoria de las personas. 15 días hábiles. Entonces, se cuentan a partir del acuerdo de presentación, son esos 15 días hábiles. Existen causas excepcionales por las que se puede ampliar este plazo y estas causas son están previstas en la ley de migración y es que no exista información fehaciente sobre su identidad o nacionalidad o que haya dificultad para que los consulados les emitan el documento de identidad que les permita ser devueltas a su país de origen. O bien algunas veces por esta misma dificultad, los consulados le piden al instituto mayor tiempo para revisar en sus bases de datos la información de las personas migrantes y poder emitirles el acuerdo el documento de identidad y viaje para que puedan ser devueltos. También otra causal por la cual se pueden extender estos 15 días es porque haya un impedimento para que puedan trasladarse por un tercer país. Esto usualmente se da cuando las personas migrantes son devueltas vía terrestre y tienen que pasar varios estados y algunas veces por cuestiones climáticas, pues no hay posibilidad de que ellos transiten. Entonces, pues se permanecen en la estación migratoria hasta que esas condiciones mejoren y ellos puedan continuar con su camino. También otra razón por la cual se pueden extender estos 15 días es porque las personas migrantes tengan alguna enfermedad o discapacidad que les imposibilite viajar. Entonces ahí se debe de privilegiar su estado de salud, tanto físico como mental, para que pueda proceder este regreso a su país de origen. O bien, la última es que hayan interpuesto un recurso administrativo o judicial, o bien un juicio de amparo, y entonces que exista una orden expresa
que no sean devueltos a su país de origen. Los primeros 4 que les mencioné, que no existe información fehaciente, que los consulados requieran más tiempo, que exista impedimento para su tránsito en un tercer país, o bien que exista una cuestión de salud, en esos 3 supuestos, el tiempo máximo de estancia son 60 días hábiles, en los cuales las personas pueden permanecer ahí en territorio en la estación migratoria. Una vez que se agota este plazo, este tiempo, el instituto emitirá una resolución, la cual generalmente son 3 supuestos, que puede ser la deportación. Más adelante, en la siguiente diapositiva, vamos a platicar a detalle de cada uno de ellos, pero el primero justo es la deportación. La otra es el retorno asistido, que el retorno asistido es un derecho, es un beneficio que el instituto les da a las personas migrantes para que regresen justamente a su país de origen y de esta forma no tengan ninguna restricción para reingresar a México. Y el último de los supuestos es la emisión de un oficio de salida para regularización, que también en un momento vamos a ver los supuestos de la regularización. Siguiente, por favor. Aquí tenemos las formas de terminación del procedimiento administrativo migratorio, que son la regularización, que es el oficio que les mencionaba, el oficio de salida para efectos de regularización. Este oficio de salida se da porque las áreas donde las personas migrantes, que son las estaciones migratorias o estancias provisionales, no tienen las facultades para emitir documentos. Sí tienen la facultad para revisar toda la documentación que las personas presenten, evaluarla y en su caso decir, bueno, sí es susceptible la persona de regularizarse, pero yo no puedo expedir el documento. Entonces, por eso dan este oficio de regularización. Las personas acuden a las oficinas de trámites del mismo instituto para que nada más les expidan su tarjeta que acredite su condición de estancia. La otra es el retorno asistido y la deportación. La regularización, tienen derecho a solicitar esta regularización las personas que carezcan de la documentación migratoria para acreditar su estancia en el país, o que esté vencida, o cuando hayan dejado de satisfacer los requisitos por los cuales se les otorgó la condición de estancia. Por ejemplo, este último, cuando hayan dejado de satisfacer los requisitos, a veces quienes se les autorizó por vínculo familiar, pero ese vínculo ya no existe. Por ejemplo, personas que se casaron con una mexicana o mexicano o una persona migrante con residencia. Se casaron, por ese motivo les dan la condición de estancia, se divorcian, entonces la razón por la cual les dieron el documento no subsiste. Sin embargo, tienen la posibilidad de solicitar la regularización por cualquiera de estos otros supuestos. Por razones humanitarias, son las personas que solicitaron asilo o el reconocimiento de la condición de refugiado, o bien que sean víctimas o testigos de delito. A estas personas se les puede autorizar la condición de estancia de visitante por razones humanitarias. Como les decía, visitante esencialmente se otorga por 6 meses. Sin embargo, por estas circunstancias de que son solicitantes de asilo o del reconocimiento de la condición de refugiado o víctimas o testigo, se pueden ir prorrogando esta estancia hasta que el procedimiento en el que están sujetas las personas migrantes finaliza. Como les decía, por tener documento vencido o actividades o que realicen actividades distintas a las autorizadas, y por alcanzar el plazo máximo en una estación migratoria. Como recordarán en la anterior diapositiva, les comenté que las personas que están en la estación migratoria más de 15 días, o sea, el tiempo máximo que pueden estar son 60. Entonces, pasando estos 60 días hábiles, el instituto les debe otorgar este
esta regularización porque alcanzaron el plazo máximo para permanecer en una estación migratoria. El retorno asistido es, como les había yo comentado, es un beneficio que el instituto otorga a las personas migrantes y cuando la persona en contexto de movilidad lo solicita. Eso es bien importante, que debe ser a petición de parte que se haga este retorno asistido. Y por último, la deportación. Aquí, distinto al retorno asistido, la deportación trae aparejada una restricción para reingresar al país. Esta restricción puede ser de hasta por 1 año o de manera indeterminada, definitiva. El instituto es la autoridad que tiene la facultad de determinar cuánto tiempo la persona no puede regresar o reingresar al país y las causas por las cuales se da esta deportación es que se hayan internado al país por un lugar no autorizado o sin la documentación requerida, que en el caso de que previamente hayan sido deportadas, reingresen al país sin contar con el acuerdo de readmisión correspondiente. Este acuerdo de readmisión lo pueden presentar las personas que fueron deportadas en las representaciones consulares o diplomáticas de México. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores lo que hace es remitir esa solicitud al instituto. El instituto la evalúa y toma en consideración las pruebas que las personas presentaron y determina si se emite este acuerdo de readmisión o no. Entonces, en caso que alguien reingrese al país y no haya hecho este acuerdo de readmisión, bueno, tendrá que ser sujeta otra vez a una deportación. También cuando las personas presenten documentos o se ostenten como ser de nacionalidad mexicana. También cuando tengan antecedentes penales, ya sea aquí en México o en otro país, que pudieran comprometer la seguridad nacional de México. Cuando proporcionen información falsa al instituto o bien exhiban documentación apócrifa o alterada, también, o que haya sido obtenida de manera fraudulenta, también son sujetos a deportación. Y por último, en caso que haya incumplido una orden de salida expedida por el instituto. Estas órdenes de salida generalmente las emite el instituto cuando las personas solicitan un trámite migratorio. En caso que este trámite migratorio sea negado, les otorgan un oficio de salida del país con un plazo máximo para que abandonen el país, porque no cumplieron los requisitos o por alguna circunstancia, les niegan el trámite migratorio, entonces les emiten este oficio de salida del país. La que sigue, por favor. Hasta aquí estamos platicando o hemos platicado del procedimiento administrativo migratorio. Como les comentaba, esta primera parte es una de las formas en las que el instituto detecta a personas migrantes que se encuentran de manera irregular en nuestro país, ya sea mediante acciones de revisión migratoria, de verificación, incluso también con el control migratorio que se hace en los puntos de internación, y en su caso, pues remite a las personas a una estación migratoria para que se inicie el procedimiento administrativo migratorio correspondiente, y en su caso, pues ya emita una determinación, que son las que ya comentamos previamente. Como nos comentaba Dulce y Javier, también existe esta otra forma que las personas migrantes permanezcan en el país, y es por lo que también México es un país de destino, cuando las personas sujetas a protección internacional justo salen de su país de origen solicitando la protección de otro estado, ya sea porque no pueden o no quieren acogerse a la protección de su mismo país. El derecho nacional e internacional establece la obligación del Estado mexicano
para otorgar protección a las personas migrantes cuando su vida, seguridad, libertad está en peligro. Esto se engloba en un gran rubro que se denomina asilo, el cual se divide en el asilo político y en el estatuto de los refugiados. En primer lugar tenemos al asilo político, que la Corte Interamericana, aquí es bien importante señalarles que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado respecto al reconocimiento del derecho de cada persona de buscar y recibir asilo. También existen, respecto al asilo político, existen diversos instrumentos internacionales en donde se encuentra regulado, pero algo muy curioso es que el procedimiento tal cual no se encuentra de manera explícita. Entonces, por lo que también se ha dicho que cada uno de los estados puede regular la forma en la que otorga el asilo político. En este caso, a nivel constitucional, está previsto en el artículo 11 de la Constitución, y a nivel local, o bueno, a leyes federales, está la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Ahí podemos encontrar todo el procedimiento del asilo político y también las definiciones que nos da. Una diferencia, una de las tantas diferencias que hay en cuanto a el asilo político y el estatuto de refugiado, por lo menos aquí en México, es que el asilo político lo otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores, en tanto el reconocimiento del estatuto, el reconocimiento de la condición de refugiado lo reconoce la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. ¿Por qué hago esta distinción entre otorgar y reconocer? El derecho internacional nos dice que por lo que hace a los solicitantes del estatuto de refugiado, las personas en sí, al salir de su país por estas circunstancias que vamos a hablar un poquito más adelante, ya son refugiadas. O sea, por el hecho de haber salido de su país de esta forma y cumplir con ciertas características que nos dice el derecho internacional, ya tienen la condición de refugiado. Por lo que los estados lo que hacen es reconocerles esta condición. Bueno, y ahora regresamos al asilo político. El asilo político en la Ley sobre Refugiados lo encontramos dividido especialmente en dos grandes rubros. Uno es el asilo diplomático y otro es el asilo territorial. Como vamos a ver, el procedimiento que se sigue para otorgarlo es muy parecido, pero la diferencia sustancial es que el asilo diplomático se solicita justamente ante la representación consular o diplomática de México en el exterior. Esto es en las oficinas consulares, en las embajadas, en las misiones permanentes. La persona que lo solicita lo puede hacer de manera verbal o por escrito. Un primer paso que hace la representación consular o la oficina donde se haya solicitado el asilo es evaluar si procede o no procede la solicitud, o sea, si se le va a dar entrada y si se va a continuar con todo este procedimiento. Para ello, la representación se podrá llegar y podrá pues tomar y evaluar las medidas. Perdón, en primer lugar, la representación tiene que evaluar si la vida o la integridad física de la persona se encuentra en un peligro inminente. Esto es algo que resalta mucho la ley, de esta cuestión del peligro inminente. Y además, o sea, primero que existe un peligro inminente en contra de la persona, y además si este peligro está derivado de una cuestión de carácter política. Para poder determinar esto, bueno, pues tiene la oportunidad de entrevistar en 2 ocasiones a la persona solicitante. En caso que así lo requiera y que se determine que sí existe este riesgo para
hacia la persona migrante y que el riesgo está derivado de una persecución de carácter político, bueno, la representación podrá tomar las medidas que consideren necesarias para resguardar a la persona. Entonces aquí viene la primera pregunta. ¿Admite o no admite la petición? Si no la admite, bueno, se niega la solicitud. Y en caso de que sí la admita, lo que la oficina tendrá que hacer es remitir la petición y en su caso que haya presentado algún tipo de documentación al área de asuntos políticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que ellos sean quienes tomen en cuenta todos estos elementos y determinen si se otorga el asilo o no se otorga. Durante este procedimiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores le pide opinión a la Secretaría de Gobernación sobre la procedencia o no de esta solicitud. En caso de que se apruebe esta solicitud, bueno, se le notifica obviamente a la persona solicitante que el Estado mexicano le está otorgando la protección internacional a través del asilo diplomático. Debe de tomar la Secretaría de Relaciones Exteriores en conjunto con su representación u oficina, debe de tomar todas las medidas necesarias y pertinentes para garantizar que la persona pueda salir de ese país y sea trasladada de manera segura a México. Pues para ello, una parte importante que tiene que realizar es justo notificarle al Estado que esa persona va a salir de su territorio porque cuenta con la protección del Estado mexicano. Una vez que se ha llevado a cabo todo este procedimiento y que la persona llegue a México, el instituto podrá otorgarle la condición de estancia de residente permanente. Como su nombre lo dice, este tipo de documento migratorio permite que la persona migrante permanezca en el país de manera indefinida y le otorga también permiso para trabajar. Algo que es de llamar la atención de este procedimiento, tanto de asilo diplomático como de asilo territorial, es que la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político no prevé plazos para cada uno de estos pasos que hemos estado platicando, no existen plazos. Ahora bien, por lo que hace al asilo territorial, este se solicita, ante la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se encuentra ubicada en la Ciudad de México, o bien en alguna de sus delegaciones dentro de los estados de la República. También esta solicitud se puede hacer en los puntos de internación. Llega lo que habíamos platicado, los puntos de internación autorizados, que pueden ser aéreos, terrestres, marítimos. Puede llegar una persona y decirle en este caso, agente de migración, que es el primer contacto que tiene, que es su deseo solicitar protección internacional a través del asilo. Cuando se da estos casos, que es en las fronteras o en los puntos de internación, la Secretaría de Relaciones Exteriores le debe de notificar a la Comar para que sea la Comar quien determine si se trata efectivamente de una solicitud de asilo político o bien una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. En caso que la solicitud se presente en alguna de las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, bueno, en ese lugar se tendrá que realizar la entrevista correspondiente, se le van a recabar los datos y después se va a remitir otra vez esta petición a la Unidad de Asuntos Políticos que ya platicábamos de la misma Secretaría de Relaciones Exteriores. Aquí puede existir en este tipo de peticiones, puede ser que la persona cuente con una estancia documentada o no. En caso que la persona no cuente con una estancia regular en el país, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitará al INM que se expida la condición de estancia de visitante por razones humanitarias, que eso igual ya lo habíamos visto.
Esta de razones humanitarias se otorga justamente a las personas que son solicitantes de asilo. Además, además de esta cuestión, o sea, ya tiene la condición de estancia, puede permanecer en el país. Algo que se me pasaba a decirles que esta condición también les permite trabajar. Esta de visitante por razones humanitarias también trae aparejado el permiso de trabajo. De igual forma, la Secretaría de Relaciones Exteriores pide la opinión de la Secretaría de Gobernación y la recibe, hace la evaluación correspondiente y otra vez estamos en estos dos supuestos, ¿lo otorga o no lo otorga? En caso de que no lo otorgue, bueno, pues se niega la solicitud y en caso que sí se otorgue, bueno, le notifica de manera inmediata a la persona solicitante y también la Secretaría de Relaciones, como primero vimos, ya le notificó al instituto que era una persona que solicitaba. Ahora le van a notificar, ya le otorgué el asilo. Entonces, tu instituto, entrégale por favor la condición de residente permanente. Hasta aquí se termina todo este gran proceso por lo que hace al asilo político. La siguiente, por favor. Y ya para terminar, tenemos el otro gran rubro que les comentaba yo dentro de la protección internacional de personas, que justo es el reconocimiento de la condición de refugiado. La definición que encontramos en la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria respecto a quién es una persona refugiada deriva de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Declaración de Cartagena sobre los refugiados. Estos dos instrumentos los recopiló el legislador mexicano y ahí podemos encontrar esta gran definición de quién puede ser reconocido como refugiado. Lo que nos dice la ley al respecto es que es la protección que brinda el Estado a una persona que no puede o no quiere acogerse a la protección de su país debido a fundados temores de persecución porque por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social. Por estas razones, la persona puede tener este fundado temor de ser perseguida. De igual forma, porque su vida, seguridad o libertad se encuentren amenazadas por conflictos internos, agresión extranjera, violaciones graves a derechos humanos, entre otros. En este caso, la solicitud, como yo les comentaba previamente, la resuelve la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que depende de la Secretaría de Gobernación. En este caso, la persona presenta su solicitud. Esta presentación puede ser verbal o por escrito y la tiene que hacer dentro de los 30 días siguientes, 30 días hábiles siguientes contados a partir que ingresó a territorio nacional o bien del día en el que le haya sido materialmente posible presentarla. Por ejemplo, aquí pensemos en personas migrantes que sufrieron algún tipo de accidente y estaban en un hospital, entonces pues no tenían la forma de acudir ante las oficinas de la Comar o del instituto para presentar su solicitud, entonces pues por eso pudo haber excedido esos 30 días. Y el otro supuesto es igual, los 30 días hábiles siguientes a que hayan surgido circunstancias en su país de origen que en caso de que la persona regrese le podría poner en peligro. Al respecto de estos 30 días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en 4 amparos en revisión, que si gustan en un momento les pongo los números exactos de los amparos en revisión para que todas y todos lo tengan, en el cual en estos amparos en revisión ha resuelto la Corte que esta solicitud puede ser extemporánea cuando se acrediten estas
causas ajenas que tuvieron las personas, pero además que la evaluación que debe hacer la Comar de estas causas por las cuales no pudieron presentar las personas su solicitud dentro de los 30 días hábiles, deben de tener un estándar probatorio mínimo. Esto es que muchas veces hay que pensar que estas personas salen de su país de origen huyendo, sin ningún documento, sin nada. Entonces, la Comar debe de evaluar el contexto, la narración, la declaración que está haciendo la persona con el supuesto por el cual no pudo presentar su solicitud dentro de estos 30 días hábiles siguientes a las circunstancias que estamos viendo en la presentación. Ahora bien, como les decía, la presentación puede ser por escrito, puede ser de manera verbal o a través de una tercera persona. En caso de que la presente a través de una tercera persona o su representante legal, la persona sujeta a protección internacional tiene 3 días para acudir ante la Comar y ratificar su solicitud. También otro que les estaba adelantando, otra cuestión, es que la pueden solicitar directamente en las oficinas de la Comar o bien ante personal del INM. Esto obedece esencialmente a que el instituto tiene presencia en todo el país, distinto a la Comar, que tiene menos oficinas. Entonces, por la proximidad, pues las personas migrantes pueden acercarse, presentar su solicitud ante el instituto y el instituto, una vez que recibe la solicitud, tiene 72 horas para remitirla a la Comar. Una vez que la Comar recibe la petición, admite la solicitud, hace lo que ya estábamos viendo, hace un estudio para saber si se admite o no se admite la solicitud, tomando sobre todo en consideración estos 30 días. Y una vez que admite la solicitud, le expide a cada uno de los solicitantes, porque puede ser que sea una familia, entonces que vaya mamá, papá e hijos. A cada una de esas personas les debe de expedir una constancia de trámite. En esta constancia se acredita que la persona está solicitando el reconocimiento, que no debe ser, se hace énfasis en un principio muy importante para todas las personas que solicitan protección internacional, que es la no devolución. Ahí se hace constar que no deben de ser devueltas a su país de origen. Y con esta constancia de trámite, además, una vez admitido, la Comar debe de notificarle al instituto, porque claro, quien puede deportar o retornar a su país de origen a las personas sujetas a protección internacional, pues es el instituto. Entonces la Comar debe de notificarles. Con esta solicitud, con esta constancia de trámite, las personas migrantes pueden acercarse ante el instituto y tal cual pasa con los solicitantes de asilo, solicitar o requerir que les sea expedida la condición de estancia de visitante por razones humanitarias, y la cual, tanto para la persona que solicita como para sus familiares, la cual deberá estar, tendrá esta vigencia corta que ya mencionábamos, pero que puede ser prorrogada hasta en tanto se finalice con el procedimiento ante la Comar. En todo este tiempo que está sucediendo esto de la constancia y de que las personas acudan ante el instituto, bueno, la Comar debe de evaluar la solicitud hecha por cada una de las personas. En esta evaluación, la Comar toma en consideración la información remitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, los derechos que las personas mencionan como violados, en su caso el agente persecutor, las causas de persecución, si tenía o no tenía protección efectiva en su país de origen y la posibilidad de reubicarse en otro lugar distinto a donde haya sucedido los hechos de violencia. Una vez que se analiza, lo que primero hace la Comar es analizar justamente esto del si procede o no procede reconocer la condición, y una vez analizado esto, también tiene que analizar las cláusulas de exclusión. Súper rápido les comento que las cláusulas de exclusión son 3,
que hayan cometido un delito contra la paz, genocidio o crímenes de lesa humanidad, que fuera de México hayan cometido un delito grave o actos distintos a los fines de las Naciones Unidas. Si las personas caen en alguno de estos supuestos, bueno, pues se les aplica la cláusula de exclusión y la resolución es negativa. La Comar cuenta con 45 días hábiles para resolver el reconocimiento de la condición de refugiado. Este puede ser prorrogado por otros 45 días, justo por circunstancias extraordinarias que se hayan presentado o porque necesiten mayor información para poder resolver. Y otra vez, tenemos los dos supuestos. ¿Reconoce o no reconoce la condición de refugiado? En caso que no, bueno, pues es la negativa. En caso que sí les reconozca la condición de refugiado, le notifica, por supuesto, a la persona solicitante y sus familiares en su caso, y finalmente hace la notificación otra vez al instituto para que el instituto les otorgue la condición de estancia de residente permanente. Y bueno, muchas gracias por su paciencia. Fue un poquito largo, pero espero que haya quedado claro. A continuación, le doy la palabra a Alonso. Hola, buenas tardes nuevamente. Pues hasta el momento que hemos visto, ha habido una explicación general sobre cómo se presenta la movilidad internacional en México, cómo se componen estos flujos, es decir, se abandona la idea de el migrante hombre en edad madura que va a Estados Unidos a conseguir un trabajo, sino que hay mucha más diversidad, atendiendo a que hay una situación de violencia fuerte en algunos países de Centro y Sudamérica que buscan huir de eso y que buscan protección en este país o en alguno más al norte, como puede ser Estados Unidos y Canadá. Y todas esas personas entran al territorio nacional, muchas de ellas en condiciones en situación irregular, lo cual aumenta los riesgos. Y los aumenta por el mero hecho de querer eludir a la autoridad y, por ejemplo, entrar en contacto con organizaciones criminales que se dedican al tráfico de personas. Eso por mencionar solo un factor, pero además tomamos en cuenta la precariedad con la que viajan, o sea, la falta de acceso a salud, la delincuencia de la que son víctimas, sobre todo quienes se encuentran en situaciones particulares de vulnerabilidad. Es que esa descripción ya está hecha, ya tenemos un contexto fáctico. También hemos distinguido ya entre quién es una persona migrante y quién es una persona sujeta de protección internacional. Por migrante internacional entenderemos a quien cruza la frontera y ya sea para pasar a un tercer territorio o para quedarse en este al que llegó. Y la persona sujeta de protección internacional, acá nos centraremos en quienes solicitan la condición de refugiado y quienes solicitan asilo político. Incluso el procedimiento ya fue explicado. También ya vimos cómo el Instituto Nacional de Migración ejerce sus facultades migratorias del control en las fronteras, en lugares de tránsito internacional y mediante la revisión y verificación en cualquier zona del país. Así es como como las personas, incluso pueden ser migrantes o no, entran en interacción con la autoridad administrativa. Dicho eso, vamos a ya pasar al plano jurídico y cuáles son los principios y derechos relevantes con los que cuentan estas personas y cómo pues ello puede impactar en la función judicial. Así es que adelante, por favor. Hay que cambiar la diapositiva, por favor. Gracias. El primero de los derechos es igualdad y no discriminación. Es el derecho rector de la impartición de justicia cuando se trata de grupos en situación de vulnerabilidad, porque las acciones o lo que no deben hacer las autoridades muchas veces deriva del principio de igualdad. Vamos ahorita a explicar cómo se divide conceptualmente y de esa forma quedará mucho más claro cuáles son las obligaciones
que derivan de la igualdad. La igualdad está en la Constitución mexicana desde el 17, o sea, desde 1917, hace más de 100 años, que establecía el goce de las garantías en condiciones de igualdad, garantías en aquel momento, sin extremas garantías, pero digamos ahora el concepto es derechos humanos y sus garantías, y desde ese entonces se reconocía. Y a partir de la Constitución de 1917, ha tenido un amplio desarrollo jurisprudencial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y los organismos internacionales, sean tribunales o organismos no jurisdiccionales, se han pronunciado también bastante sobre cómo opera este principio en ciertas materias respecto de ciertos derechos en relación con ciertos grupos. Y en términos generales, podemos decir que la igualdad, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial de la Corte, de la Suprema Corte Mexicana, se divide en igualdad formal e igualdad material. La igualdad formal es aquella que se refiere a lo jurídico, o sea, la igualdad en el derecho, mientras que la igualdad material es la igualdad en los hechos, ese cúmulo de condiciones y circunstancias que hacen posible que una persona ejerza sus derechos. Estas facetas, como veremos, son interdependientes y complementarias. Adelante en la diapositiva, por favor. Vamos a ver la igualdad formal. La igualdad formal consiste a grandes rasgos en una prohibición de discriminación. Es la prohibición o la obligación de no hacer distinciones que estén basadas en las categorías que establece el primero constitucional, como lo puede ser el origen étnico o racial de la persona, la religión, las opiniones políticas, la preferencia sexual, o alguna otra distinción que no carezca de razonabilidad constitucional. Así que la igualdad formal se distingue o se divide entre igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La igualdad en la ley, como se señala aquí en esta diapositiva, es la igualdad en la norma. ¿Y a quién vincula, obviamente? Pues a la autoridad legislativa. Entonces, la autoridad legislativa tiene la obligación o tiene la prohibición, mejor dicho, de no emitir normas que distingan por alguno de los motivos que prohíbe la Constitución. Así de fácil. Porque de ser así, la norma sería discriminatoria. O al menos veremos, sería muy probablemente discriminatoria. Veremos a continuación el tipo de análisis al que sería sometida la norma y la serie de requisitos que tendría que cumplir para, a pesar de basarse en una categoría sospechosa, ser constitucional. Y la igualdad ante la ley es la otra faceta de la igualdad formal. ¿Esto qué significa? Y que vincula a quienes realizan funciones judiciales a la aplicación uniforme del derecho. Esto es, la aplicación sin hacer distinciones basadas expresamente en las categorías sospechosas o en alguna otra circunstancia que no tenga una razonabilidad constitucional. Adelante en la diapositiva. La prohibición de discriminación está en el primero, constitucional, que contiene lo que se le ha llamado doctrinal y jurisprudencialmente como categorías sospechosas. ¿Y qué caracteriza a esas categorías sospechosas? Que son grupos históricamente desfavorecidos social y culturalmente, que son grupos con rasgos característicos, que son grupos con una identidad de pertenencia propia y que son grupos que han tenido un poder político disminuido. Ojo aquí, porque no basta con acudir al primero constitucional y decir, las categorías sospechosas son tal, tal, tal y tal, 5. A ver, vamos a ver si hay discriminación con base en estas 5. No. Sino que la propia Corte ha dicho que no es una lista exhaustiva, sino que la prohibición de discriminación del artículo primero constitucional se va a extender a cualquier persona que cumpla con estas características.
que esté en un déficit de poder político, que históricamente haya sido excluida, que tenga una identidad perteneciente a un colectivo. O sea, si cumple con esas características que he mencionado, se le podrá considerar como una persona que pertenece a una categoría sospechosa y por ende se activan las protecciones. Que las protecciones en contra, más bien a favor de las personas de estas categorías son mayores. Son mayores que las de, quienes no están en estas categorías por el solo hecho, pues es lógico, de que si históricamente han sido desfavorecidas, hay que tomar las medidas para revertir esa discriminación. Y la discriminación también está prohibida de otros factores no justificados constitucionalmente. Pensemos en... A mí se me discrimina, a mí Alonso, para acceder a un trabajo porque mido menos de 1,80, que es una realidad. Yo mido menos de eso. Eso no es una categoría sospechosa de estatura. Sin embargo, puede carecer de razonabilidad constitucional. Esa limitación puede no seguir ninguna finalidad, puede no ser siquiera idónea para conseguirla. Así que cuando una distinción, aunque no sea basada en una categoría sospechosa, no tiene una razonabilidad constitucional, no estará permitida. Ahora enseguida vamos a ver cómo se analiza si una distinción tiene una razonabilidad constitucional. Adelante en la diapositiva, por favor. Y esto se concluye con lo que ya decía la pasada, gracias, de no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio. La diferencia desde el derecho se admite. No cualquiera, pero se admite. Adelante, gracias. El test de igualdad, ¿qué supone? Primero, determinar si existe una distinción. Una distinción que sea jurídicamente relevante. ¿Y cuándo una distinción es jurídicamente relevante? Cuando las personas se encuentren en el mismo supuesto. Dicho de otra manera, no podrá decirse que hay una distinción siquiera sin entrar a ver si es justificado o no, cuando dos personas estén en supuestos de hecho completamente distintos. Ahorita vamos a ver más adelante un ejemplo que tiene que ver con personas migrantes y con una supuesta violación al principio de igualdad de entre residentes, personas residentes y personas visitantes. Y lo que le dijo la Corte es, a ver, es que no es necesario analizar si esto es razonable o no, porque no están en la misma situación jurídica relevante. Entonces es el primer paso, ojo aquí. Segunda, ya que establecimos que sí hay una distinción, hay que ver si es por exclusión tácita o expresa. Puede que la norma o la aplicación de la norma, así con todas sus letras, y es esta persona porque es migrante no le corresponde tal derecho. A ver, así será clarísimo que hay una distinción. O puede ser que se elija a una serie, que un derecho o una situación jurídica se reconozca respecto de ciertas personas, y eso quiere decir que no lo sería para otras tantas. Eso se refiere con exclusión tácita o expresa. Y esto se hace bajo un análisis de razonabilidad, la determinación de si existe una distinción. Ahora, en segundo término, elegir el nivel de escrutinio. El escrutinio puede ser estricto o puede ser ordinario. Y todo esto, lo repito, con miras a ver si una distinción está permitida constitucionalmente. Así es que una vez que se sabe qué escrutinio se va a desarrollar, pues se corre, digamos, el test, como se dice coloquialmente. ¿De qué depende que sea un escrutinio estricto y un ordinario? Siguiente diapositiva, por favor. El escrutinio estricto se desarrolla cuando, ahorita vamos a quedarnos con el estricto, le ponen antes, ahí está. Se desarrolla cuando tiene que ver con las categorías sospechosas, ya hablamos de las categorías sospechosas, lo que las caracterizan, o cuando haya una afectación central a los derechos fundamentales de la persona. Entonces, si surte alguna de esas dos condiciones, será escrutinio estricto. ¿Y cuáles serán las preguntas o los pasos del escrutinio? 1. La primera. ¿Esa distinción persigue un objetivo constitucionalmente importante? No basta con que el objetivo sea admisible constitucionalmente, sino que debe ser imperioso, importante,
La segunda pregunta es, ¿está estrechamente vinculada con la finalidad constitucional imperiosa? Esto supone una relación entre la medida y la finalidad. Puede que una medida sea adecuada para conseguir cierta finalidad. Voy a poner, todavía no me voy a ir a materia de migrantes, un ejemplo de una resolución bastante conocida y que es la del consumo lúdico de marihuana, y que se dijo que la prohibición de consumir con fines lúdicos cannabis podría ser idónea para evitar, por ejemplo, accidentes de tráfico. Hay una idoneidad, hay una relación de medio-fin. Pero tratándose de categorías sospechosas, la finalidad no solo debe ser posible alcanzarse, sino que debe estar estrechamente vinculada con esa medida. Y la última pregunta sería, ¿la medida es la menos restrictiva para conseguir ese medio? ¿O puede que acudiendo a otra medida alcanzáramos ese mismo fin? Esas son las preguntas en las que se basa el escrutinio estricto. Y vamos a ver la diferencia con el escrutinio ordinario. Adelante. Ahí, por favor. El escrutinio ordinario es para los demás casos. O sea, si no se trata de una categoría sospechosa o si no hay una afectación central a los derechos fundamentales, es un escrutinio ordinario. Y la distinción que hace la norma o la aplicación de la norma se analizará conforme a lo siguiente. Hay una finalidad constitucionalmente admisible, ya no se necesita que sea imperiosa relevante, sino dentro del marco constitucional, la serie de principios de derechos en su parte orgánica o dogmática, como se le acostumbra a dividir, esa finalidad tiene cabida, con eso basta. Y segundo, la distinción normativa está conectada a la consecución de esa finalidad. Ahí se puede decir que existe un análisis de instrumentalidad, como lo dice acá abajo. Si basta para conseguir esa finalidad, podremos decir que esa distinción está justificada. Esos son los dos niveles de escrutinio que se hacen para analizar si una infracción al principio de igualdad. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Adelante, por favor. Vamos a regresar poquito, para no seguir hablando en abstracto. El amparo en revisión al que me hacía referencia es, si no me equivoco, el 346. Ahorita va a salir una diapositiva del 16. Ahorita podemos precisar el número. Y en ese asunto lo que se alegó por las personas impugnantes fue que era inconstitucional el hecho de que se expidiera el Registro Único de Población, la CURP, solo a las personas que tuvieran calidad de residentes permanentes o residentes temporales, y no aquellas que fueran visitantes. ¿Y cuál fue el análisis que hizo la Suprema Corte? Dijo, las personas que tienen calidad de residentes no están en la misma situación jurídica que las que tienen calidad de visitantes, porque quienes son residentes estarán en el país por una temporalidad determinada, sea fija o indeterminada. O sea, en el caso de las residentes, pues pueden estar aquí por el tiempo que sea. Mientras que tratándose de las visitantes, solo es, por ejemplo, mientras lleva a cabo el proceso en el que podrían ser víctimas o testigos, mientras se finaliza el trámite que están desarrollando, por ejemplo, con los casos de visa por razones humanitarias. Y eso sí tiene efectos para integrar al Registro Nacional de Población, dijo la Corte. Así que esa distinción entre unas y otras personas, pues hace inexigible que se desarrolle el test de proporcionalidad, puesto que no están en la misma situación. Adelante, por favor. La infracción al principio de igualdad puede dar lugar a actos discriminatorios directos o indirectos. Directos es cuando se excluye de manera expresa por una de las categorías sospechosas, e indirectos cuando hay una norma aparentemente neutral y esa norma aparentemente neutral causa efectos
especialmente perjudiciales en un grupo de personas. Pensemos en el caso resuelto por la Corte en el que se estableció que, que un grupo de personas pertenecientes a la religión adventista del séptimo día pidieron que se les hiciera un examen un día distinto al sábado, porque los sábados, pues su religión les prohíbe hacer cualquier tipo de actividad distinta a la religiosa. Y la autoridad le dijo no, porque la ley de asociaciones religiosas y culto público dice que no se podrá eximir del cumplimiento de la ley por motivos religiosos. Y si se fijan, esa ley, esa norma, esa disposición jurídica aplica para todo mundo, no tiene distinciones y en principio no estaría discriminando a nadie. Pero ¿cuál fue el análisis que hizo la Corte? Dijo, la aplicación de este precepto sí tiene una afectación particular y desproporcionada para quienes practican una religión que tiene una norma muy estricta, muy severa, de no realizar actos distintos a los religiosos cierto día. O sea que hay un día de descanso. De ese modo se les coloca entre una disyuntiva entre hacer caso a la religión, cumplir con la religión o cumplir con la ley. Y eso afecta de manera especial a un grupo. Eso es una discriminación indirecta. La norma no hacía una distinción, pero su aplicación sí generaba esa afectación. Adelante, por favor. Y la prohibición de discriminación, con esto termino porque tenemos algunas preguntas. Mañana seguiremos con principios y derechos. La prohibición de discriminación abarca o incluye a las personas migrantes y sujetas de protección internacional. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que el artículo 1 constitucional prohíbe que se haga distinción o que se discrimine por origen nacional. Y si estamos hablando de migración internacional, es decir, que supone el paso de una frontera a otra, pues eso quiere decir que las personas aquí en México tendrán un origen nacional distinto y esas personas migrantes estarían protegidas por el artículo 1 constitucional. Y si se hace una distinción en su contra, les favorecería las protecciones reforzadas, por ejemplo, la que ya vimos, del escrutinio estricto en contra de cualquier medida que las distinga. Vamos a dejar hasta aquí para abordar las preguntas del día de hoy y mañana continuamos con principios y derechos. Suprema Corte, el poder de la justicia.